Hola a todos, estamos acá en una nueva entrevista, esta vez estamos en Armenia, en Yerevan más precisamente, la capital de Armenia, y estamos acá con Hrant Akopian, economista de la UBA, que ya vive hace muchísimos años acá, así que bueno, muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Gracias, gracias. Gracias a vos. Bueno, a ver, un poco como veníamos conversando fuera de cámara. Se sabe poco de Armenia, me parece, en Argentina, más allá obviamente de la comunidad que sabemos que es bastante cuantiosa en Argentina. En líneas generales, ¿qué nos podrías decir de lo que está pasando en la economía armenia en los últimos años o en las últimas décadas? Bueno, gracias por venir, gracias por interesarse por Armenia. Armenia es un país que está ubicado justo en el límite de Asia y Europa. Y en una región que se llama el Cáucaso. Es una región que está ebulleciendo, sobre todo a partir de los últimos desarrollos geopolíticos. La economía de Armenia se caracteriza por ser una economía pequeña, relativamente con ingresos medianos bajos, economía abierta, con ciertas restricciones para absorber shocks externos, pero sin embargo estamos creciendo. Sobre todo en los últimos años, el PBI se duplicó. Si tomamos como punto de referencia antes de COVID, 2019 era un país de un PBI de aproximadamente 12 mil millones de dólares, y hoy en día, o el 23, cuando digo hoy en día me refiero al 23, cerró con 24 mil millones de dólares. El efecto más fuerte fue la guerra de Ucrania y Rusia. Y lo que desató el trigger de este desarrollo fue la transferencia prácticamente de riqueza de Rusia a Armenia. Hay una comunidad de armenios muy importante en Rusia. Se dice que hay más armenios viviendo en Rusia que en Armenia, pero también en el ámbito de negocios, hay muchos armenios y muchos transfirieron sus riquezas. Además, hubo una inmigración de rusos hacia Armenia, porque Armenia siempre se caracterizó por ser un país muy abierto hacia otras culturas, y sobre todo en Armenia, como legado de la URSS, se habla ruso. Acá es muy común encontrarse Sí, sí. gente hablando en ruso, incluso armenios. Yo hablo en casa ruso. Entonces se sienten muy cómodos viviendo en Armenia. Y vino entre 40 y 60 mil personas se mudó. Es un número gigante para Armenia, es el 2% casi de la población. Y si miramos el PBI per cápita de Armenia, era aproximadamente de 17.000 promedio. El de Rusia, 32, 33.000. Imagínate, mudándose esas 60.000 personas, es un trigger de crecimiento enorme. Por un lado eso, por otro lado las sanciones impuestas de la Unión Europea y Estados Unidos hicieron que Armenia se transformara en una especie de hub para rusos, para hacer turismo. Muchas compañías extranjeras se radicaron en Armenia para
producir lo que producían antes en Rusia. Eso es por un lado. Por otro lado, Armenia desarrolló un sector IT muy dinámico y generó incentivos para que gigantes como Nvidia, Adobe, Cisco se instalaran aquí en Armenia. Por un lado, eso generó un boom de crecimiento. Por otro lado, bueno, a nosotros nos cuesta atraer recursos, ¿no? A nosotros desde el punto de vista del banco. Volviendo a temas macro, la economía armenia se caracteriza por tener déficit gemelos estructurales, déficit fiscal alrededor de entre 5 y 3% y un déficit comercial. Lamentablemente la estructura de exportaciones es más que nada commodities e importaciones son productos de alto valor agregado, con todos los riesgos que eso significa. Estructura de un país en vía de desarrollo. ¿Y esos déficits cómo los cubren? ¿Están en un proceso de endeudamiento? Bueno, sí, se financia una parte de las remesas. Hay una parte importante de población de armenios que van a hacer trabajos estacionales a Rusia, sobre todo en construcción. Si bien está bajando esa dependencia, pero sigue siendo una partida muy importante, es aproximadamente 2,5% del PBI. Y también el endeudamiento. Si bien hoy en día la deuda es sostenible, es alrededor de 45% del PBI. Sí, pero lo bueno de esto es que la mitad es en moneda extranjera y la otra mitad es moneda local. Lo que me deja tranquilo son tanto la tasa, no es una tasa muy alta, y los plazos. La deuda en moneda extranjera son aproximadamente entre 7 y 8 años, mientras la deuda local es entre 8 y 9 años. O sea, tenemos bastante margen de movilidad. Pero bueno, o sea, si bien ahora estamos creciendo, hay muchos riesgos. Digamos, ya solamente la posición geográfica de Armenia ya es un riesgo en sí, ¿no? Claro. O sea, tenemos de vecinos a Azerbaiyán, con quien tuvimos hace poco una guerra y el conflicto está latente, no hay un tratado de paz firmado. Tenés del otro lado a Turquía, que también no es muy amigo que digamos. Por lo menos ahora tienen vuelo, ¿no? De hecho yo vine vía Estambul. Sí, los vuelos hay negociaciones. Hace rato que están los vuelos, pero digamos políticamente y geopolíticamente Turquía no está del lado de los amigos. Tenemos en el norte a Georgia y en el sur a Irán. Bueno. Si bien con los dos tenemos una relación muy buena, la frontera con Irán es problemática porque Irán está bajo las sanciones y la frontera con Georgia tiene restricciones logísticas. En invierno hay ciertos días que la frontera puede cerrarse y eso significa genera hasta riesgo de desabastecimiento.
Sí, aparte aclarando que no tiene salida al mar, Armenia, con lo Claro, cual, claro. claro. Yo estoy hablando como si todos, No, pero todos está tienen presente el mapa en la cabeza. Um, bueno, ¿qué más iba a decir? Um, Entonces, la situación geopolítica es compleja en Armenia por toda, es muy complejo porque, por ejemplo, si tomas Argentina, el comercio con Brasil, Paraguay, Perú, claro, Chile, están dentro del top 10, ¿no? de socios comerciales. Aquí no podemos tener comercio con Irán por las sanciones, claro. con Turquía Por una muy, cuestión histórica también, muy fuerte. y con Azerbaiyán porque estamos en guerra. Georgia nos sirve como una ruta de acceso a Y con Rusia, nuestro que es un, socio claro, comercial que es es Rusia. Rusia que no tiene el límite con ellos, o sea, que no, no tiene Claro, un y límite. además ahora hay otra restricción. Rusia está sancionada o muchas entidades rusas están sancionadas. Esa es otra restricción. Claro, ¿No? Y para Armenia, Rusia es un socio estratégico. Eh, aproximadamente el 40% del comercio exterior es con Rusia. El 50% de la inversión extranjera directa proviene de Rusia. O sea, estamos en una situación bastante complicada, complicada. complicada. Y con respecto a eso, y más que nada por tu expertise en el sector financiero, ¿eso se vio reflejado en los depósitos en general acá en Armenia? ¿Ha habido rusos que abren cuentas o hay gente que abre del exterior? Tiene muchas restricciones el sistema financiero también ruso, ¿no? Esta cuestión de Uh, haberlos excluido también bueno, pues del sistema financiero mundial, ¿no? a eso me refiero, eso fue, digamos, la externalidad positiva de las Claro, sanciones, la transferencia de las riquezas y toda la inmigración rusa que tuvimos en Armenia, eso generó un boom bancario, por mm, así decirlo. El sistema bancario creció un 50%. Y hoy claro, en día es muy sólido, los indicadores de liquidez son muy altos, los indicadores de adecuación de capital es muy alto, del sistema en general. Eso, digamos, desencadenó una externalidad positiva, ¿no? no solamente en el sistema financiero, también en el comercio, ¿no? Hay más comercios abiertos por rusos, el valor de las Totalmente, propiedades totalmente. también, Sí, ¿no? sí, el valor de las propiedades también creció muchísimo, ahora parece que se está estancando, pero también le dio como un push, un efecto multiplicador importante. Y la perspectiva ahora en función de la elección de Trump, también que es todo muy incipiente, ¿no? Ujú. Pero con la elección de Trump y que pareciera que por lo menos Estados Unidos sacaría el apoyo a la guerra Ucrania-Rusia, ¿puede llevar a un efecto contrario o vos crees que no? O sea, que todos los rusos que vinieron vuelvan o que... Mira, hay muchos que están, están volviendo, hay muchos que están yendo y viniendo. Ya hicieron como armar una base, pero también muchos rusos están usando de hub a Armenia para viajar a Europa, por ejemplo. Eso también tiene su efecto multiplicador en el turismo. Lo que se refiere al Trump, yo creo que si bien la guerra puede parar, ojalá que pare, porque todos los días están muriendo gente, ¿no? Yo creo que las sanciones se van a quedar por mucho tiempo. Van a empezar a negociar, pero no creo que se levanten rápido las sanciones. Eso por un lado. Por otro lado, lo que sí me preocupa es la tensión que se puede generarse entre Israel e Irán. Salimos Claro, de un problema, de Guatemala, vamos en claro, Guatapeor, ¿no? claro. Eso es lo que me asusta más de Trump, pero ojalá que pueda pararse
la guerra Sí. entre Rusia y Ucrania. Con respecto a la cuestión financiera, algo que a mí siempre me dio intriga, porque yo sigo bastante dentro de mi desconocimiento las variables de acá de Armenia, pero algo que me llamó la atención fue la revalorización del DRAM. Ujú, ¿Vos ujú. se lo atribuís a este efecto? ¿A qué más también le atribuís? ¿O esta estabilidad también para el público? Para que sepa, el DRAM ha tenido incluso momentos en los cuales se ha revalorizado su valor con respecto al dólar, al euro. Sí, yo creo, bueno, ese fue uno de los efectos de la inmigración y el ingreso de, de Divisas. riqueza. Eso generó por un lado inflación, porque si miras, la inflación llegó a tocar 8,5%. Sí. Hablando de Argentina, digamos, Sí, sí. son valores graciosos, indicadores graciosos, pero para nosotros que estamos acostumbrados a una inflación de 3-4%, eso Claro. fue importante. Igual era una inflación de un 8%, pero los depósitos en DRAMS, más o menos, ¿cuánto rendían anualmente? Más arriba, por 11%, eso. O sea, que 11,5%, en sí, términos sí, reales sí. seguía estando Bueno, positiva. incluso llegamos a hacer tenemos hoy en día una paradoja de que los depósitos en dólares en Armenia rinden menos que los treasury bills. Claro. Bueno, pero ¿por qué? Porque llegó hubo una transferencia de riqueza. Claro. Y también la llegada de estas 60.000 personas generó un consumo que antes Armenia no había vivido. Entonces eso desencadenó, por un lado, inflación, que después, digamos, se controló. La tasa llegó a ser 11 y pico, no, 10,75 creo que llegó. Ahora bajó a 7 y pico. 7, eso tengo que saber. Eh, Sí, gira en torno al 7%. sí, este, mm, pero bueno, sí, eso fue lo que desencadenó la inflación y la apreciación de la moneda. O sea que, también para vincularlo un poco con lo que estamos viendo en Argentina, o sea que si vos tuvieses que definir acá en Armenia por qué se generó inflación, lo ves más por el frente cambiario y no por una emisión monetaria. No, primero, o sea, si nos posicionamos en el contexto, en año 22 es post-COVID, también hubo inflación importada, Mm. ah, que no fue un factor menor, digamos, hubo inflación en todo el mundo. Segundo, el impacto de la guerra, pero la apreciación, yo creo que todo lo contrario, frenó la inflación. Pero no. Ah, ok. Habrá frenado unos 3 puntos. Ah, bien. Está bien. Claro, es un poco, a ver, trazando un paralelismo, es un poco lo que está pasando en Argentina con la apreciación cambiaria. O sea, al Ujú. tener un dólar que cada vez, un peso que cada vez vale más, también eso frena un poco la inercia La inflacionaria. inflación, claro. Así que sí, sí, tiene bastante lógica. Y con respecto a la guerra, en términos muy puntuales, porque es algo que, en principio, para quien no conoce Armenia, Ujú. puede resultar llamativo que un país que esté en guerra, o que estuvo en guerra hasta hace muy poco, y que todavía, como bien mencionabas, las fronteras no están todavía controladas. Entiendo yo que Ujú. Azerbaiyán se posiciona Sí, unos sí, kilómetros más sí, adelante hay, siempre hay de lo que tensiones. Sí. corresponde. Eso, ¿cómo se explica en los ojos de alguien que lo ve de afuera que una economía en guerra uno siempre piensa inflación altísima, piensa deterioro económico? Se explica en parte, me imagino, por lo que comentaste de los rusos viniendo acá o de los armenios rusos viniendo acá. Eh, ah, se entiende que quizás la guerra, estoy haciendo un análisis, vos corregime, se entiende que quizás la guerra pasa un poco más alejado de lo que es el centro, que sería Yerevan, o es sencillamente porque la economía es suficientemente robusta. No, bueno, o sea, la guerra siempre nos toca a todos muy de cerca, o sea, siempre tenemos a alguien. eh, yo tuve muchas personas que perdí en la guerra y incluso esta última guerra nos tocó muy de cerca porque colegas míos fueron a la guerra
Pues no es un tema de cercanías. Yo creo que si bien durante las tensiones las variables macroeconómicas reaccionan, como por ejemplo el tipo de cambio, ¿no? Pero no hay una desesperación, no hay corridas. La gente que tiene confianza en los bancos, no, yo en el último análisis que hicimos vimos que no hubo una fuga de depósitos. Yo creo que eso viene porque siempre nosotros cuando generamos las expectativas hacia el futuro, el escenario de la guerra siempre está presente y él Claro. estuvo presente. O sea, estaba Entonces, descontado, digamos. Estaba está como descontado. descontado. Obviamente, Cuando se produce, hay un cuando impacto se igual. produce hay impacto. Um, También depende cuán largo es, ¿no? Esa guerra, pero o sea, obviamente el efecto será muy deteriorable para la economía. Mm. Pero ah, sí, la economía en sí tiene ciertos riesgos. Mm. Bueno, por eso no tiene una calificación investment grade, digamos, Claro. ¿no? También, o sea, está descontado. El que invierte en Armenia o el empresario que invierte en Armenia tiene dentro de sus escenarios posibles Una guerra. una guerra. Sí, en la zona, en lo que era, bueno, o lo que es Arsaj, en realidad lo que tenés también es destrucción de capital, ¿no? Porque hubo Claro, bancos que tenían sus claro, sucursales y totalmente, eso ¿no? quedó todo Totalmente. completamente perdido, ¿no? Quedó totalmente perdido. Para nosotros hicimos un write-off importante, está registrado en los libros, va todos los bancos. Hubo una destrucción de capital, sí, Eh, destrucción de capital, por así decirlo. Más allá, digamos, de pérdida de capital humano también. claro, sí, sí, 5.000 personas para una población de 3 millones es una baja muy importante, más allá, digamos, dejando de lado mm, la parte emocional, afectiva. mm, Un impacto terrible. exacto. Y con respecto a los indicadores sociales de Armenia, ahora volviendo más al país en Ujú. general, en términos de pobreza, desempleo, ¿cómo esos indicadores más o menos cómo vienen evolucionando? Mira, eh, los indicadores de pobreza, la pobreza registrada está en torno de un 25%. Yo creo que ah, eso, digamos, dadas las características de la economía, de cómo fue evolucionando, yo creo que ese indicador es bajo y lo explico ah, gracias al legado de la URSS. Por ejemplo, cuando Armenia pasó a ser una economía de mercado, no todas las personas, todas las familias tenían una casa. Claro. Ya es un capital inicial. Y hoy en día no vas a ver indigentes, o muy pocos, casos muy concretos. No hay casi indigencia. Y eso yo creo que es el legado o uno de los legados positivos que dejó la URSS. A respecto del desempleo, estadísticamente el Instituto de Estadísticas que publica es número en torno al 13%, pero es un desempleo muy segmentado. Por ejemplo, nosotros desde el banco tenemos muchas dificultades para atraer talento. Programadores, expertos en marketing, economistas. Es muy difícil competir por los talentos. Mm, El talento, no hay desempleo de talentos sofisticados. mm, Uh, yo creo que es una tendencia que se puede
ver en muchas economías. Y acá, como te decía, tenés un sector de Haití muy dinámico y como son empresas que eh, colocan su producto en otros mercados, pueden permitirse pagar salarios mucho más altos. Claro. Entonces, hay una casa de talentos terrible. Y supongo que esa casa de talentos, ese nivel, se maneja en idioma extranjero, porque también hay que decir que el idioma armenio es complejo para quien, ¿no? Para quien no nació acá es Bueno, muy difícil de aprender. sí, bueno. O sea, acá, digamos, lo básico es saber inglés y Y ruso. ruso. O sea, eso es educación básica. Ok. Ujú. Claro, y después, bueno, pero para trabajar me imagino ya en esas áreas no hay problema si no sabe armenio bueno. Sí, bueno, de hecho tenemos muchos empleados que no manejan el armenio a la perfección. Hay armenios de la diáspora trabajando, Mm, no manejan el armenio a la perfección. mm. Este, ¿qué más? Quería decir algo más por ese lado, pero vamos, Está bien, sí, sí, es, sí, es, no, no, eso para decir también, para quien nunca vio cómo se escribe el idioma y más, realmente para alguien que viene de afuera o para mí, yo llamo varias veces sí, que sí, vengo y sí. que no logro entender ni siquiera Y una bueno, frase, pero bueno. bueno, pero también, o sea, es una característica de una economía chica, abierta, ¿no? Y para sobrevivir necesitamos estar abiertos al mundo. Sí. Y me gustó lo que dijiste, un poco para ir cerrando, para no sacarte mucho más tiempo, lo que dijiste de la URSS y las consecuencias, claramente un aspecto positivo, esta cuestión de Bueno, que tenían de hecho, viviendas. disculpa que te Sí, interrumpa, el hecho del sector dinámico de Haití también es uno de los legados de la URSS, porque Armenia, durante la época de la URSS, era una especie de Silicon Valley. mm, Acá tenías el Instituto de Mergueleán, donde se hacían todos los desarrollos como IT informáticos. claro, muy interesante, sí, sí. A lo que iba es, eso podría ser un legado positivo, el Sí, legado sí, sí. negativo me imagino que quizás es el momento crítico, ¿no? Toda una época bastante oscura, vamos a decirlo así, en los 90 en Armenia fue Bueno, bastante sufrido. sí, lamentablemente sí, todo el espacio soviético fue un momento de mucho sufrimiento, de guerra, destrucción de capital humano. Pero bueno, también un momento de transición, ¿no? De una economía planificada a una economía de mercado. Perfecto. Sí, sí, aparte los conflictos que mencionabas vos estaban un poco No, disipados con, ¿no? Pues el conflicto en lo peor Azerbaiyán. de todo esto es que eso se podía evitar. Eh, ¿Qué cosa? Todo No, ese sufrimiento, Claro, ¿no? claro. Y claro, y aparte vale la pena recordar que justamente ahí los conflictos con Azerbaiyán no era que no existían, porque son históricos, pero al estar todos Sí, bajo sí. el paraguas de la URSS, estaban bajo Estaba la alfombra, vamos a decir, congelado, sí, estaba congelados. congelado. Y todo eso después cuando cada país toma su rumbo, ahí se empieza a Claro. complejizar la Bueno, situación. también fue un poco movido creo que por Occidente como un trigger para el desmantelamiento de la URSS, porque fueron muchos conflictos étnicos al mismo tiempo dentro de la URSS, ¿no? Y en términos personales, se me ocurre preguntarte, ¿por qué terminaste, a vos qué te motorizó a venir a Armenia, no estar en Argentina? ¿Qué fue lo que te pareció? Bueno, yo ya antes de volver, antes de ir a Estados Unidos, yo ya estaba trabajando aquí en Armenia y la verdad me sentía muy bien. Hay como una especie de atracción genética, fue que yo sentí. O sea, no sé, en esta tierra me siento de otra manera. Y, y con- Para sí, decirlo sí, sí, así, y resumidamente. está muy bien. Y grandes diferencias que vos ves, más allá de que se nota que son dos países bastante distintos, por lo menos lo que a mí me parece, en lo cultural, en lo económico también.
También está el aspecto de seguridad, ¿no? Que acá eso es algo que bastante impresiona, ¿no? Uno va a un café y dejan la computadora ahí, van al Sí, baño y no vuelven y pasa nada. El teléfono el también. teléfono lo mismo, y en Argentina eso Ah, sería algo totalmente impensado. Eh, ¿Vos ves algunas similitudes o cómo marcarías similitudes y diferencias si es que con ah, todo lo que hay, ¿no? bueno, yo creo que la pasión de la gente, yo creo que es muy similar. Yo la pasión por diferentes ah, hobbies, ¿no? Así, el fútbol, acá también, o sea, no Sí, como en Argentina, pero también se vive. ah, la agenda cultural, o sea, muy amplia acá, tanto acá como en Argentina, conciertos, teatro, cine, ah, ¿qué, qué más? sí, sí. Ahora no se me ocurre, No, no, pero la verdad, incluso, o sea, eh, el parecido, ¿no? O sea, hay creo que muchas más diferencias entre Argentina y Noruega que claro, entre Argentina y Armenia, porque a veces ves caras que o sea, tranquilamente podría ser claro, podrían ser, sí, sí, Argentina, sí. podías cruzarte este tipo en Buenos Aires. Ah, bien. Y última pregunta, porque me quedó ahí Sí, pensando el tema de los déficits gemelos ajá. que tiene Armenia. Vos eso, más allá de que contaste que el nivel de deuda es sustentable o que en principio es sustentable, lo que quiero decir es, ¿vos esto ves que puede llevar a un proceso nocivo en el largo plazo? Sí, no. Eh, Sobre todo esto, ¿por qué te lo pregunto? Te lo pregunto quizás si te digo desde dónde te lo pregunto, te ayudo un poco con la respuesta. Esta cuestión en Argentina de que el déficit fiscal es el mal de todos los males y que hay que erradicarlo a como de lugar. De hecho, a mi modo de ver, gran parte de la caída del PBI que va a tener este año Argentina es producto de ese déficit, de ese superávit Super, fiscal a la fuerza. bueno, Y acá veo que en realidad tiene un relajamiento, ¿no? Con ese tema y que en definitiva tiene una inflación relativamente baja, un país en crecimiento, o sea que evidentemente se puede con déficit fiscal crecer y con un endeudamiento chico, o sea que no es que necesariamente se va a endeudamiento. ¿Vos eso, en tu opinión personal, vos crees que eso va a llevar a complicar a Armenia? ¿No? ¿O qué opinas de Argentina? Como quieras contestarla, quiero decir, más como economista te estoy ah, preguntando, ¿no? preguntale a Guzmán. Sí, no, no, ya Ah, lo hablamos. De hecho, hemos tenido una entrevista en la cual también lo sí, aclaro, sí. me facilitaste vos el contacto, así que, y muy agradecido por eso. Así que, no, Te voy, básicamente Guzmán te tiene voy- su opinión, pero quería saber te la voy a tuya. contestar como economista, Ah, depende, claro, depende. No, o sea, obviamente si tomás deuda para pagar salarios, vas a terminar generando un problema a futuro o para la generación que viene. Pero si tomás deuda para hacer un puente o para construir una ruta para que se genere más valor agregado, por ejemplo, se ahorre más tiempo y más dinero en trasladar un producto de un lado de Yerevan hasta la frontera, eso es otra cosa. O sea, depende de lo que se gasta. mm, claro. O sea, la sustentabilidad depende de eso. Bueno, Por eso, o sea, yo puedo tener superávit fiscal, pero si mirás, no, porque no hice la obra del gasoducto o no hice la obra del puente que tenía que hacer, que me va a rendir flujos sí, o restringo flujos futuros. sí, sí, sí. Bueno, por eso en Armenia, evidentemente por cómo está creciendo, se nota que hay una inversión también en infraestructura, que bueno, como Sí, siempre debe ser no, mejorable. no al No ritmo que 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 uno a mí me quisiera, claro. gustaría, pero bueno, sí, Pero se nota, sí. por lo menos yo que ya hace unos años que no venía y ¿cuándo fue? Fue en el 2019 la última vez que había venido, vi un cambio bastante radical acá. O sea, hay un cambio, se nota un progreso importante, que puede deberse a muchas cosas, ¿no? También en la inversión privada de quienes Totalmente, sí, vinieron. sí, sí, pero también para la inversión privada vos necesitas reglas de juego claras. Claro.
Sí, sí, acá está que da claro, por eso a mí confort al empresario. me parece interesante el modelo armenio, vamos a decirlo así de alguna manera, porque claro, se nota que es bastante liberal en términos de comercio, uno acá encuentra productos de todas partes del mundo. Ayer estuvimos en el supermercado y era increíble como desde un helado que venga desde Italia es algo increíble, o sea, es como que hay mucho producto Bueno, desde afuera. Eso, por un lado, muestra una apertura, por otro lado es un problema porque hay productos que realmente se podrían hacer acá. no, Eh, se hacen. Yo creo que también es una sí, competencia, ¿no? O sea, hay mercado para todo, pero sí, también, o sea, eso mantiene en un fit al empresario local para tratar de claro. producir cada vez un producto más sofisticado. Sí, a veces lo que me parece interesante también del caso Armenia es esto de que uno a veces, como economista, tratamos de modelizar, a veces, bueno, Mm. ok, hicimos esto, se produce esto, bueno, y el hecho de Armenia es en realidad pudo haber hecho las cosas bien o mal, o como cada uno lo catalogue, pero en definitiva tuvo un suceso externo que lo favoreció. Sí, Entonces, sí, si vos totalmente. haces las cosas mal y tenés este suceso externo, después vas a decir Bueno, que las hiciste pero bien. también, o sea, obviamente se aprovechó, pero también tenía la infraestructura, tenía la Exacto. capacidad de aprovecharse. Y tenía la apertura que también necesitaban para que Totalmente, eso, y sí. un sistema financiero Sí, sí, robusto, sí, y claro, las sí, condiciones para que... claro. Sí, sí. Bueno, con respecto a la Unión Euroasiática, en la cual está comprendida Armenia, ¿cuál es tu opinión o cómo se viene desarrollando? Bueno, Armenia es parte de la Unión Euroasiática, donde el líder de esta unión fue Rusia y cuenta con los siguientes países: Rusia, Kazajistán, Bielorrusia, Kirguistán y Armenia. Es un, es un mercado que tiene un potencial enorme. Son 180 millones de personas. Con, con eso, digamos, es suficiente para ver el potencial que tiene ese mercado. Y bueno, o sea, quiere decir que un empresario produciendo en Armenia tiene la capacidad de llegar a cualquiera de esos mercados, sin, digamos, sin tasas de importación en cada uno de esos Claro. países. Sí, sí, y aparte se ve en cierta manera también fortalecido con el aislamiento de Rusia, producto de que ese mercado va a ser más importante, ya Totalmente, que sí, Rusia no sí, tiene todo el resto del mercado exterior. claro, Va a tener un claro, sobrante de producción, o tiene ya un sobrante de producción claro. importante. Así que bueno. Bueno, es interesante eso con perspectiva futura. Bueno, por último, esta sí, para cerrar, ¿qué opinión te merece la cuestión de la universidad pública? Viste que en Argentina está bastante Bueno, ahí voy a ser sesgado porque yo soy un pro por eso. universidad pública, yo soy egresado de la UBA y le debo todo a la UBA. Si no fuera por la UBA, yo no sé si podría hacer el camino que hice. Y acá tengo colgado Ahí, orgullosamente el el título título. de ahí de la Universidad de Buenos Aires. Está en medio de las dos universidades que Ah, son de Columbia. en SEAT. Ah. Pero creo que UBA tiene un lugar muy especial en mi corazón. Y cuando fuiste a las universidades en el exterior, ¿te sentiste bien formado por la UBA como para Totalmente, encarar? totalmente. Sí, o sea, no experimenté dificultad alguna. O sea, el conocimiento y el espíritu crítico que aprendí en la UBA me acompañan durante toda mi carrera profesional. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, Gran. La verdad que un placer hablar con vos. Bueno, espero que te haya gustado el contenido, que puedas comentar lo que te parezca interesante, que puedas compartir el video, que puedas dar like y que desde ya estés suscrito. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.